Bueno, vamos a hablar acerca de la unidad 8, Derecho Ambiental. El tema es 8.1, Regulación del Derecho Ambiental. Primero vamos a empezar por definir qué es la regulación del derecho ambiental. El derecho ambiental es una disciplina autónoma, estudia el conjunto de normas y principios que regulan las conductas humanas para lograr el equilibrio entre el hombre y el entorno al que pertenece. Esto con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible. Tiene como objetivos proteger al ambiente, evitar la contaminación y preservar tanto la biodiversidad como los recursos naturales. Sin embargo, esta rama del derecho, que explicada en esas palabras puede parecer un derecho muy simple, resulta ser una de las ramas jurídicas más complejas que existen hasta el momento. El desarrollo del derecho ambiental da cuenta de los esfuerzos por civilizar al hombre en su relación con la naturaleza. Pero más allá de la discusión sobre si se trata de una rama autónoma del derecho o si ha sido insuficiente para regular los efectos nocivos de la actividad humana, el derecho ambiental debe considerarse a partir de sus objetivos y preceptos. Igualmente, es importante tener en cuenta su evolución como sistema de normas. Solo de esta manera puede evaluarse objetivamente sus capacidades y limitaciones, así como su potencial de evolución. Esta definición presupone que hemos tomado conciencia de los efectos de la actividad humana en el equilibrio de los ecosistemas. Implica reconocer que nuestra presencia cambia las condiciones naturales de vida en este planeta. No obstante, dicha conciencia es más bien reciente, como lo muestra la evolución de las reglas en la materia. La perspectiva implica que el derecho ambiental debe resolver tanto problemas de justicia como de eficiencia. Lo primero está vinculado con criterios éticos y políticos para asignar las cargas y los riesgos. Lo segundo está ligado a criterios técnicos y de costo-beneficio al momento de optar por distintas opciones e instrumentos de política y derecho. Desde luego, ambos procesos se presentan interrelacionados. Sin embargo, el primer proceso alcanza mayor intensidad frente a la definición tanto del contenido del derecho a un ambiente adecuado como en la definición de la política ambiental. Lo segundo se hace más intenso respecto de la selección de los instrumentos y su aplicación. Y atravesando todo este proceso, el derecho aparece interrelacionado fuertemente con el conocimiento científico, ya que éste le brinda la base para muchas de las decisiones críticas que deben ser tomadas. Ahora hablaré un poco de la historia del derecho ambiental a nivel internacional. En un principio, las normas se limitaban a regular el uso de la naturaleza, considerándola únicamente en función de los recursos que proveía. Así, en el derecho romano, la tierra, el agua, los minerales, la flora se consideraban cosas de la comunidad, ya que éstas podrían ser empleadas por todos, salvo cuando existan derechos particulares sobre ciertas porciones. Esta noción prevaleció mientras no existió la idea de un desastre ecológico. Esto quiere decir mientras no hubo problemas al emplear los recursos que la tierra nos otorgaba. No se advirtieron los usos nocivos o excesivos de la naturaleza, por lo que los principios de propiedad se consideraron suficientes para regular el uso de los bienes naturales. Fue hasta que se manifestaron síntomas de inoperancia que se crearon normas de uso técnico, que implicaron normas morales incorporadas al derecho positivo. Fue entonces que la legislación empezó a orientarse en función de categorías de recursos naturales: aguas, recursos minerales, recursos forestales, etc. De ahí evolucionó una normatividad tendiente a regular el conjunto de los recursos naturales, aunque siguió anclada a la idea de aprovechamiento. No fue sino hasta la década de 1970 que se empezó a hablar de sustentabilidad. Por primera vez se consideró el entorno como un conjunto global y se tuvo en mente a los ecosistemas, haciendo posible que se hablara propiamente de normas ambientales. Las políticas públicas ambientales iniciaron su desarrollo hacia mediados de los años 60 del siglo pasado.
Durante ese tiempo, la experiencia acumulada a nivel internacional, tanto en los países con economías desarrolladas como en los países menos desarrollados, nos han permitido generar cierto consenso sobre los componentes de la regulación ambiental. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, mejor conocida como Conferencia de Estocolmo de 1972, fue el evento que por primera vez concentró la atención internacional en temas medioambientales. Las preocupaciones sobre la degradación ambiental y la contaminación transfronteriza fueron las grandes revoluciones, pues implicaban que la contaminación no reconocía límites políticos o geográficos y afectaba a los países, regiones y pueblos más allá de su punto de origen. Se hizo un llamado a todos los gobiernos para que orientaran sus esfuerzos a la preservación del medio ambiente, subrayando, claro, la importancia de establecer un sistema jurídico que contribuyera a revertir estas tendencias. El Protocolo de Montreal de 1987, relativo a sustancias agotadoras de la capa de ozono, fue quizá el primer instrumento internacional relacionado a un tema específico. Su objetivo fue proteger la capa de ozono mediante el control de producción de las sustancias degradadoras de la misma. Entró en vigor el 1 de enero de 1989 y fue revisado en 5 ocasiones. El siguiente fue la Cumbre de la Tierra, Conferencia de Río de 1992. Esta, en cambio, se distinguió más por su faceta política, ya que en ella se reconoció la importancia de integrar la protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales en las políticas de desarrollo. Esta idea fue tomada de la definición de desarrollo sostenible o sustentable, hecha por la Comisión de Brundtland en 1987, que lo describió como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las habilidades de las generaciones futuras para satisfacer nuestras propias necesidades. La firma del Protocolo de Kioto en 1997 fue la reunión internacional enfocada a la creación de normas y vínculos jurídicos para proteger el medio ambiente. En esta ocasión, el objetivo fue lograr un consenso en cuanto a las necesidades de los países industrializados de reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero a efectos de mitigar el cambio climático. Ahora hablaré sobre el contenido jurídico en el derecho ambiental. El entender el derecho ambiental hace fácil explicar la interrelación con las distintas especialidades dentro del derecho. Esto sucede en primer lugar porque instituciones jurídicas centrales, como propiedad, responsabilidad o derechos humanos, son necesarias para precisar el contenido del derecho del ambiente adecuado y el sistema de cargos y riesgos. Del mismo modo, la necesidad de atender problemas éticos, políticos, técnicos y económicos lleva a acudir a las disciplinas distintas a la jurídica relacionadas con dichas materias. 1. Consagrar y definir el contenido jurídico del derecho a un ambiente adecuado para vivir. Esta es la primera tarea que está vinculada con la incorporación del derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, saludable o adecuado en las constituciones políticas, tratados internacionales o en otros instrumentos jurídicos. Además, implica darle contenido a dicho derecho, es decir, definir qué es exactamente un ambiente saludable. 2. Definir qué acciones o relaciones son consideradas jurídicamente como generadores de impactos negativos significativos y sobre el derecho a un ambiente adecuado y que requieren de la regulación legal del Estado. Esta segunda tarea identifica las acciones que serán objeto de regularización legal, por implicar riesgos al goce del derecho, al ambiente adecuado y por ser problemas que no pueden ser resueltos sin la intervención legal del Estado. Instituir y desarrollar los instrumentos jurídicos que permitirán alcanzar los objetivos del desempeño ambiental establecidos, incluyendo las sanciones jurídicas frente a las acciones u omisiones que los distintos actores públicos y privados tomen.
Esta última tarea implica generar los mecanismos legales que permiten que los distintos actores involucrados en la gestión ambiental puedan asegurar el goce del derecho al ambiente sano, incluyendo mecanismos judiciales, de protección de derechos y los instrumentos de gestión ambiental. A continuación, hablaremos de la política ambiental. Hablaremos sobre los sistemas de gestión ambiental. Estos son tres. En primer lugar, tenemos la relación entre los recursos y mejoras en el objetivo principal de la regulación, el ambiente. Esto presupone una mejora en la calidad ambiental. Esto supone que reanudará en otros beneficios, siendo los dos centrales la salud de las personas y la conservación de los ecosistemas que requiere la sociedad humana para vivir. El segundo componente lo conforman los tres principales actores. El actor central y responsable de la regulación es el gobierno, tanto en el nivel nacional como en los descentralizados. Aunque aquí debemos de tener una mirada más amplia, ya que esto incluye a entidades que no siendo reguladoras ni del gobierno, juegan un papel de apoyo importante o de influencia sobre la regulación. Los otros dos actores son el sector privado y la sociedad civil. Entendiendo por esta última a organizaciones interesadas en asuntos de interés común. Desde luego, es posible siempre hacer más complejo el modelo, pero basta con estos actores para nuestros propósitos. Finalmente, el tercer elemento del sistema es la política ambiental propiamente dicha. Como señalamos, hoy en día tenemos mucha mayor claridad sobre los principios que deben de gobernar la buena regulación ambiental. Estos son transparencia. La transparencia implica que tanto las normas como sus procesos de aplicación deben ser claros para todos los actores. Lo segundo es ser favorable. Ser favorable a la rendición de cuentas significa que los reguladores explican las decisiones que toman y rinden cuenta de sus resultados. Lo tercero es ser consistente. La consistencia denota la existencia de medidas o instrumentos similares al interior de cada sector y entre los sectores, así como el mantenimiento de las medidas en el tiempo. La proporcionalidad. La proporcionalidad es la relación entre los recursos y el esfuerzo regulatorio con la magnitud del riesgo del sector o actividad regulada, ajustada por las posibilidades reales de los resultados que pueden alcanzarse. Y finalmente, la regulación debe estar orientada a conseguir resultados que puedan ser medidos y que por lo tanto permitan determinar los avances o retrocesos de la política. Componentes de la política ambiental. La política ambiental, propiamente dicha, está formada por cuatro componentes: resultados, elección de instrumentos, cumplimiento o aplicación y evaluación. Los cuatro deben ser considerados en conjunto si queremos asegurar el debido funcionamiento de la regulación. El primero es la definición de los resultados esperados y de los riesgos que serán enfrentados. Las necesidades ambientales y la búsqueda del desarrollo sostenible son elementos claves para cualquier política. A esto debe agregarse las metas ya definidas por la legislación, incluyendo los estándares de calidad ambiental y los límites máximos prescindibles. Finalmente, deben considerarse las mejores tecnologías y prácticas disponibles. Luego, es necesario hacer un ajuste espacial y sectorial de las políticas. Después sigue la elección de los instrumentos. La elección de los instrumentos más convenientes para alcanzar los resultados de política nos permiten distinguir entre aquellos de regulación directa y otras formas alternativas de regulación que han mostrado su utilidad en la experiencia reciente. Después sigue el cumplimiento y aplicación. El cumplimiento y aplicación depende en gran medida de un modelo de fiscalización apropiado.
Un modelo de este tipo construye un esquema apropiado de monitoreo y vigilancia, centrando las energías en los sectores con mayores riesgos y en donde los problemas de incumplimiento son más importantes. Por último, tenemos la evaluación. Adicionalmente, un buen esquema de evaluación y seguimiento de la política constituye un insumo central para la mejora continua del modelo regulatorio. Al mismo tiempo, genera la base para la rendición de cuentas y genera el apoyo social y político necesario para la gestión pública ambiental. Es importante contar con un conjunto de instituciones públicas que de forma parcial o total aboquen a las tareas regulatorias o tareas que sirvan de apoyo a la regulación. Es importante también saber que no se puede pensar en la organización del Estado en esta materia sin previamente definir los elementos generales del modelo regulatorio a seguir. En tal sentido, la regulación ambiental puede en ocasiones tener que tomar decisiones contracorriente de otras políticas públicas. En este caso, los esquemas que carecen de autonomía respecto del poder ejecutivo o cuando menos de un mínimo nivel de estabilidad se han mostrado más vulnerables, terminando por mostrarse impotentes frente a situaciones imposibles de resolver. Por último, vamos a ver un poco de derecho ambiental en México. En México, el derecho ambiental ha seguido una evolución similar a la de la doctrina a nivel internacional. En los primeros años de vida independiente, las leyes mexicanas sobre los recursos naturales estuvieron supeditadas a las leyes de propiedad. No existía aún el propósito ambiental, sino únicamente la lógica del usufructo. A partir de la década de 1930, la legislación ambiental empezó a cambiar en México. No obstante, la estructura se ha ido modificando paralelamente al proceso de descentralización. México va siguiendo el rumbo de otros países, con una legislación ambiental nacional que procura garantizar el equilibrio ecológico uniformemente en todo el país, pero reservando a las leyes locales la regulación de acuerdo con las modalidades específicas de los ecosistemas regionales. Y eso fue todo. Muchísimas gracias.